Zona Informativa es Análisis. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis de Zona Informativa a través de Radio Progreso. Al inicio hacíamos un recuento de la situación de violencia y criminalidad que se ha vivido en el país y mencionábamos la masacre de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y el más reciente asesinato masivo de 13 personas en Choloma, departamento de Cortés. Ante esta realidad, ante estos hechos violentos, el gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha determinado utilizar militares y la policía militar en labores de seguridad ciudadana y la administración de los centros penales. Les saluda Eleana Borjas desde nuestra cabina en la capital, Tegucigalpa y Comayagüela. Ante estas situaciones que se han dado, son las medidas acertadas y los actores idóneos para hacerle frente a la violencia y criminalidad. Para dar respuesta a esa y otras interrogantes está con nosotras la socióloga e investigadora Leticia Salomón. Doña Leticia, bienvenida a Radio Progreso y a Zona Informativa. Buenos días. Buenos días. La verdad que ese es un tema sumamente interesante que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque yo he observado en los últimos días que con una gran ligereza cualquiera dice quién es el culpable de lo que está pasando en la cárcel. Desde afuera, pues todo mundo se imagina. Dice uno, esos son problemas de pleitos entre maras, es problema de narcotráfico, es una reacción para que no los controlen ni los vigilen, son mensajes que le manda la criminalidad al gobierno. Puede ser que haya algo de cierto en todo eso. Lo que sí es indudable es que en este momento hay una crisis penitenciaria. Eso significa de que hay una situación anormal. Algo está pasando ahí adentro que ha permitido que estallen este tipo de expresiones violentas que pueden significar o no un choque entre pandillas o cualquier otra razón que usted quiera mencionar. El punto con esto es ver cuál es la reacción del gobierno. Es indudable que en todos los gobiernos anteriores ha habido una práctica de probar con quienes les va mejor en las cárceles. Y dicen, probemos militares, probemos policía, hoy vamos a probar con policía militar. El punto creo que tiene un error de fondo y es creer a quién le compete resolver el problema del sistema penitenciario. Y en ese sentido no son ni policía ni militares. Es una cuestión de percepción desde la presidencia de la República para ver qué es lo que se pretende hacer con el sistema penitenciario y aplicar ahí toda esa combinación de castigo, rehabilitación, reinserción, que es lo que preocupa con las personas que están privadas de libertad. Es decir, licenciada Salomón, que la respuesta que ha dado el gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro Sarmiento no ha sido acertada y recordamos algunos puntos. Hablamos de la destitución del general Ramón Savillón, la ratificación de la doctora Yulisa Villanueva como subsecretaria de Seguridad y usted ya pues lo ha apuntado, desaparecer una junta interventora de las cárceles y nombrar a militares y la policía militar al frente del Sistema Nacional Penitenciario. Bueno, yo me atrevería a decir no que es incorrecta, sino que es incompleta. Vamos a ver, si ahí hay una situación violenta que requiere el uso de la fuerza para contener los niveles de violencia, cualquiera de ellos puede servir, militares o policía. Si estamos en una situación de agresividad con armas de fuego, con violencia, que significa poner en riesgo la vida de los privados de libertad e inclusive de todo el personal que trabaja ahí. Yo creo que el problema está en dejar que militares o policías en su momento sean los que tomen decisiones sobre qué hacer en el sistema penitenciario. En ese sentido, esta medida puede verse como coyuntural,
con un límite de tiempo y con acciones precisas encomendadas a la policía militar. Hasta este momento se dice que van a capacitar a tantos custodios en el transcurso del año, de tal manera que ya de cara al 2024 ya sean custodios especializados los que se hagan cargo. Pero yo creo que más allá de quién cuida, se trata de ver ahí como varias, primero, qué política viene desde el gobierno hacia el sistema penitenciario. Y en este sentido, estamos hablando de una política de seguridad que no existe todavía en el gobierno. Estas son acciones coyunturales, reactivas. Reaccionan ante un hecho, se toman las medidas y se espera que con eso se calme la situación. Pero no es una situación con visión estratégica. No se está aplicando la visión de para qué se mete en una cárcel a una persona que comete un delito. ¿Para qué? ¿Y qué se va a hacer con esa persona mientras esté adentro y afuera? Digamos que ese es un elemento que se combina con el otro que es grave y es el tema de la corrupción del personal que trabaja ahí y de las personas encomendadas para dirigir esa tarea en el sistema penitenciario. Los niveles de corrupción son tan amplios que se pueden meter armas de fuego de gran calibre. Eso a mí me parece increíble, porque no se trata de meter una pequeña pistolita, un cuchillo, que digamos se les pasó y lo metieron. Armas de fuego con balas y demás. Entonces aquí estamos hablando de un sistema de corrupción que tiene que entrar, si no solo se trata de cambiar a los custodios o despedirlos, se trata de deducirle las responsabilidades del caso e iniciar procesos contra ellos, porque de lo contrario, durante todos estos años se enriquecen, gracias a ese sistema de corrupción, se enriquecen, provocan daño y no solo daños físicos y morales, y esas personas salen de lo más tranquila, inclusive hasta con prestaciones, si los despiden de ahí. La corrupción está presente en todos lados y hay algunos actores en específico que se les caracteriza por estas acciones. ¿Puede confiar la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en los militares? Le pregunto esto porque hoy estamos conmemorando 14 años del golpe de Estado que se dio en el año 2009. Bueno, le voy a decir a usted que las Fuerzas Armadas como tal siempre son un peligro o una amenaza para cualquier gobierno, sobre todo para gobiernos que mantengan una cierta distancia con respecto a ello y muy en particular gobiernos que quieran recortarles el exceso de privilegio que estos han tenido. En ese sentido, se convierten en incómodos y dada la formación o deformación de los militares que miran enemigos por todos lados con una gran deformación ideológica en el fondo, entonces podríamos ver que fácilmente se dejarían influir por esa campaña que desde la oposición más retardataria y ultraconservadora se está asociando con que las medidas que está tomando este gobierno son medidas comunistas, con lo cual buscan intimidar a las personas y seguramente los militares pueden colarse dentro de esa visión y jugar un papel agresivo en algún determinado momento. No son confiables los militares, de ahí entonces que deben colocarse en acciones que sean totalmente supervisadas y subordinadas a un civil que sea el que los dirija. Yo creo que esta concepción es la que debe prevalecer. Es un civil el que debe dirigirlo, no es un policía ni es un militar, es un civil con concepción civil y con una directiva civil que venga directamente de la presidenta de la República. Y a partir de ese momento, militares y policías opinan, pero las decisiones las toma la presidenta. Es decir, no hay ninguna pizca de confianza en los militares. Bueno, yo diría que depende para qué.
porque fíjese que si se manda a los militares para realizar una política de contención en el sistema penitenciario, sí lo pueden hacer. Siempre amerita vigilancia por aquello del uso excesivo de la fuerza, pero pueden cumplirlo, ese es su trabajo, para eso son entrenados y les aseguro que en un momento pueden llegar a controlar cualquier disturbio que haya dentro de la cárcel, pero nada más. Es decir, la desconfianza inicia cuando los militares pretenden salir de sus cuarteles, involucrarse en el ámbito del Estado con espacios que corresponden al ámbito civil, como ocurrió con el gobierno anterior, y de repente aparecen los militares especializados en tareas de salud, de vialidad, de transporte, de administración, de ejecución de proyectos, que son funciones que no les competen, que no están preparados y que no es su tarea. ¿Podría caer en el error la presidenta Xiomara Castro y quienes le acompañan en este gobierno de creer los superhéroes a los militares? Bueno, la verdad que los militares y exmilitares, o militares y aquellos en situación de retiro, siempre tratan de vender la imagen de que los militares son los salvadores. Y empiezan a decir, ahí deben de poner a personas que sí saben, que conocen del tema y son precisamente los que deben ejecutar esas tareas. Si lo vemos desde ese punto de vista, los militares se venden bien. Y se venden bien en un espacio en donde los temas de defensa y seguridad son desconocidos por los políticos o simplemente no requieren su atención. Entonces, cómodamente, a través de los años, los políticos han relegado o delegado las funciones de seguridad y defensa a militares y policías, porque ellos son los que saben. En ese sentido, entonces dicen, no, ni nos metamos con eso, pongamos a militares. Inclusive se ponen a militares y policías a dirigir instituciones como secretarías de defensa y de seguridad que deberían ser dirigidos por civiles. Yo creo que ahí empieza la deformación de todos estos gobiernos, viendo a quienes ponen a la cabeza, porque en todo caso, una directiva civil que emana desde la Presidencia de la República es ejecutada por policías y militares. A ellos les toca decidir cómo van a ejecutar esa orden. No les toca diseñar lo que van a hacer, ni decir cuáles van a ser los objetivos, ni cuáles los resultados. Esa no es competencia de policías y militares, porque ellos están para obedecer, son subordinados, tienen funciones específicas y no deben salirse de esas funciones porque ya es competencia del ámbito civil. En este sentido, desde el ámbito civil deberían de recordar que esa es su potestad para tratar de ejercer un control más directo sobre las acciones militares y policiales. Los militares, licenciada Salomón, siempre tienen algo presente, juegan con la religión, algo que cala bastante en la ciudadanía hondureña. La verdad que esos son los elementos manipuladores dentro de todo esto y que creo yo que han traspasado un límite que es sumamente peligroso. De acuerdo a la Constitución de la República, todos tenemos derecho a cualquier opción religiosa o a ninguna en el ámbito privado. Pero en el ámbito público, y máxime si se trata de instituciones claves como la policía y las Fuerzas Armadas, el tema de la religión debe estar lo más lejos posible, porque es un mecanismo de control ideológico, de subordinación, y yo me atrevería a decir que hasta de violación de los derechos de las personas que no piensan igual que el jefe. Llega un jefe de una religión, los obliga a ejecutar actos religiosos como eso, sale y llega otro de otra religión y nuevamente los obliga a ejecutar actos religiosos con los cuales no están de acuerdo.
Entonces, cuando uno mira esos espectáculos realmente vergonzosos de poner arrodillados a medio mundo de policía militar o policías o militares en sí, encomendando a Dios la tarea de combatir la corrupción a los mareros y los demás, cuando esa es una cosa totalmente terrenal, que no depende de un milagro que Dios vaya a hacer para que le vaya bien en sus tareas, sino de la eficacia, de la pericia, de la prontitud, de la planificación con que realicen las órdenes que emanan desde arriba. Ahora, al inicio recordábamos esta masacre de 13 personas que se dio en Choloma el sábado pasado. ¿Qué está pasando en los territorios? ¿Quiénes están controlando la situación en este momento? Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar varios elementos. Por ejemplo, si tenemos nosotros tres aspectos dentro de la inseguridad de un país que deben ser abordados de forma individual y de manera integral. Por un lado, narcotráfico, maras y pandillas y delincuencia. Creo que si toda la atención se centra en uno de ellos y se olvidan los demás, estamos ante un problema. Y en particular porque con el paso de los años se ha producido una imbricación entre maras y pandillas y narcotráfico, entre maras y pandillas y delincuencia común, y entre narcotráfico y delincuencia común. Entonces, cuando a uno le dicen quién cree que fue el actor de eso, pues mucho rápidamente dice, ese es un problema de las maras y pandillas. Otros salen y dicen, ese es un problema del narcotráfico, vengándose de ellos. Pero todos nosotros empezamos a tratar de adivinar lo que ocurre porque la policía no hace el trabajo que les corresponda. Es decir, en este sentido, se tiene que investigar a profundidad lo que está pasando. A simple vista, pues nos parece que por los niveles de violencia y de confrontación es narcotráfico, el involucro, maras y pandillas. Pero la delincuencia común no está ausente de esto. De repente matan a una familia por ahí y todo el mundo salta diciendo eso fue la mara que se desquitó. De repente fueron delincuentes que quisieron ejercer un acto delictivo, se resistieron y simplemente los mataron. Pero vamos a ver, se trata de analizar el estilo, la metodología, la forma, el uso de armas, los momentos, las circunstancias, para poder deducir que eso no es producto de un simple ladrón que se metió en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hay más cosas de fondo, pero eso se descubre con investigación y con inteligencia policial, no militar, porque la inteligencia militar es para otra cosa. Tenemos una inteligencia militar, una inteligencia policial y una inteligencia civil. Si estamos hablando de investigar actos delictivos, eso corresponde directamente a la inteligencia policial, pero uno se pregunta, ¿realmente hay inteligencia dentro de la policía? ¿Realmente están desarrollando actividades de investigación? Pareciera que no, porque cuando se comete cualquier delito o escándalo de gran impacto social, no hay respuesta. Y si hay respuestas son dilatadas y pasan semanas, meses y quizás hasta años para que vengan a decirnos quién fue. Y en ese sentido la gente se siente desamparada y sigue viendo a la policía o a los militares o a los policías militares como personas altamente incompetentes, ineficientes para realizar su trabajo, y se empieza a preguntar la gente si vale la pena invertir o no tanto del presupuesto por gente que no produce resultados. Hace algunos días o esta semana, el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, dijo ante la OEA que Honduras está en guerra. ¿Cómo interpreta usted esta expresión? Bueno, yo creo que habría que ver un poco más qué estaba pensando él. Yo no me atrevería a descifrar qué pensaba, pero es indudable que cuando estallan estos conflictos por todos lados, es indudable que uno dice o se pregunta si no habrá una razón que justifique diversos hechos aislados que se están produciendo en el tiempo o en el espacio y no está obedeciendo
a una política para confrontar, intimidar y desprestigiar al gobierno. Puede ser. Es decir, esta oposición está tan radical y tan violenta que a mí no me sorprendería que estén utilizando actos de este tipo para tratar de desestabilizar al gobierno y para tratar de dejarlo en evidencia como incompetente y como que no resuelve los problemas del país. A mí no me extrañaría en lo absoluto. ¿Podrían estar vinculados los crímenes, los actos o hechos de violencia con lo que veremos en los próximos meses en las Cortes de Estados Unidos, con todos estos juicios por narcotráfico, el que incluye contra Juan Orlando Hernández? Podría ser, fíjense, podría ser por él mismo y podría ser por el Partido Nacional y esa dirigencia retrógrada que existe en este momento. Vamos a ver. El Partido Nacional está empeñado en dejar en evidencia que este gobierno no solo es incompetente, sino que era mejor el gobierno anterior que este gobierno. Fíjense ustedes, ese es un mensaje que parece subliminal, pero en todos casos están diciendo, en esa época no habían estas matanzas, en esta época pasaba esto, se utilizaban a los militares, había una actividad, la gente se sentía segura y están tratando de vender una imagen, yo diría, en dos sentidos. El pasado fue mejor y este gobierno no sirve para nada. Y lo otro, nosotros tuvimos la razón, la seguimos teniendo y seguimos siendo opción para este país en las próximas elecciones. Yo siento que en ese juego está el Partido Nacional combinando sus intereses, su futuro político, con la continuidad de una visión y una concepción de país que tenía Juan Orlando con todos los vicios de corrupción y narcotráfico. Y me atrevería a decir que el Partido Nacional en este momento no ha roto con ese pasado y hay una continuidad que va a seguir desprestigiando al Partido Nacional porque viene siendo más de lo mismo. Otras caras, pero igual estilo, igual metodología, que seguramente nos espera a nosotros una gran penumbra si este partido se atreve siquiera a levantar cabeza en las próximas elecciones. ¿Qué tan vivas están las estructuras que dirigía Juan Orlando Hernández en el país? Pues yo diría que están muy vivas. El único que se fue Juan Orlando y dos o tres más. Es decir, él cuando estaba al frente de toda su actividad criminal, no era una persona sola. Tenía toda una red de cómplices, tanto dentro de su gobierno, de su familia, de la policía y de los militares. Y en ese sentido, no se ha desbaratado esa estructura del crimen que había con Juan Orlando, ni siquiera se ha desmontado toda esa estructura de impunidad y de corrupción que él logró levantar. Está allí, lo que significa que hay que hacer un esfuerzo tremendo que no solamente va a ser responsabilidad de este gobierno, sino por lo menos de 2 o 3 gobiernos venideros para tratar de desmontar toda esta estructura que está allí. Cuando le digo a usted que está ahí, significa que a pesar de que vayan personas honestas a ocupar puestos importantes, el estilo de relacionamiento, el estilo de acercamiento de grupos interesados está allí, sigue siendo el mismo y de repente, si no convencen al que está en la punta, convencen al intermedio o convencen a los que están abajo. Hace falta con una gran claridad, una gran política de combate a la corrupción y de transparencia para terminar de desestructurar este complejo edificio de maldad que construyó el tal Juan Orlando. Con estos escenarios de criminalidad y de violencia y con esas estructuras intactas que no se han logrado desmontar, que pues dirigía Juan Orlando Hernández, si a usted le tocara asesorar a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ¿qué le recomendaría de forma inmediata, licenciada Salomón? Bueno, yo creo que esta sería como una recomendación hacia todos los poderes del Estado. Fíjense ustedes que la presidenta encabeza un poder del Estado como es el Ejecutivo, pero ahí tenemos nosotros al Legislativo, que es encargado de aprobar, de derogar
de enmendar todo el sistema jurídico que montó Juan Orlando. O sea, no solamente se trata de personas ni de estilo, se trata de todo el andamiaje jurídico que sirvió de soporte a ese Estado desnaturalizado que llegó a crear. Y en ese sentido tenemos un papel del Congreso que habría que ver si consigue los objetivos de desmontar toda esta estructura jurídica, que yo veo ahí que al tener una mayoría ante el Partido Nacional y conseguir coyunturales o definitivo entre el Partido Salvador de Honduras, de repente muchas de esas leyes no van a ser derogadas. Y eso significa un espacio jurídico para que estos criminales sigan funcionando. Indudablemente está el sistema de justicia, está el Poder Judicial con Ministerio Público incluido, que serían los que se encargarían de aplicar toda la ley con todos los obstáculos y los valladares que le dejó esa estructura manipulada para tratar de hacer algo. Pero a mí me parece que enfrentar la situación de inseguridad que se está viviendo en el país con dos componentes, que es criminalidad y violencia, tendríamos que ver qué acciones se pueden tomar en primer lugar para el combate a la violencia, por el combate a la criminalidad. Y en ese sentido, no solamente se trata de apoyarse en policías y militares, porque como decía al principio, estos son los recursos coyunturales cuando la situación lo amerita. Se trata también de combinar adecuadamente una política de prevención con una política de combate o de represión, porque reprime, hay tranquilidad, aflojan un poco y vuelve nuevamente, porque siempre la máquina de producir criminales, la máquina de producir narcotraficantes y mareros sigue intacta. Y esto tiene que ver indudablemente con las condiciones económicas, sociales en que se desenvuelve la juventud en primer lugar y con toda esa deformación del sistema judicial. Si nosotros lo vemos de esa manera, amerita con urgencia el diseño de una política de seguridad con visión estratégica. Una política que diga qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo y con qué resultado. Ahí tendría usted una verdadera política de seguridad. Pero si esto se le deja a militares o policía, el prisma con que miran el problema de la inseguridad siempre será un prisma de represión, de utilización de la violencia para reprimir la violencia. Y en ese sentido, todo va a ser coyuntural. No van a haber medidas que nos aseguren a nosotros que en un año, en 2 o en 3 vamos a estar mejor que lo que estamos ahora, porque se está descuidando el componente fundamental, que es lo que tiene que ver con las condiciones materiales en que están naciendo, creciendo e insertándose los niños que nacen en este país. A manera de cierre y también de manera general, ¿dónde identifica usted las esperanzas de cambio para Honduras? Esperanzas de cambio. Fíjese usted que antes a mí me parecía que esa era una expresión de lo más facilita y que cualquiera podía responderla, pero hoy yo lo veo sumamente complejo. Es decir, en este momento tenemos nosotros que están actuando como fuerzas sumamente negativas en el país, y es lo que se ha dado en denominar oposición política, oposición social, oposición empresarial. Esta es una una oposición miope, interesada, sin visión estratégica y sin interés en el país. Entonces, cualquier iniciativa de cambio que venga del Poder Ejecutivo, que como su nombre lo indica, es el que ejecuta, a diferencia del Poder Legislativo, que también tiene sus retos, porque es el que diseña esa estructura jurídica que va a servir de soporte para esas políticas que emanen desde el Poder Ejecutivo. Entonces tendríamos nosotros que hay una situación sumamente complicada en el país. ¿Por qué? Se quiere hacer algo en una cosa y le caen
todos, fíjese que ni siquiera han terminado de decir en qué consiste, cuando todos están señalando que está malo, que no sirve para nada, que eso es puro comunismo, que no tienen a las personas competentes en el gobierno, y de repente será cierto. Pero fíjese que estos son procesos que una vez que se diseña y se dice con claridad qué es lo que quiere hacer el gobierno, se puede identificar con más claridad aquellos que se están oponiendo a los intereses del país. Y eso yo veo que no está ocurriendo en este momento. Y tenemos como dos fuerzas, un gobierno que está a la defensiva de la agresividad política y empresarial, y por otro lado, esa actitud de indefensión les provoca entonces estar tomando decisiones coyunturales, apresuradas, no siempre las mejores, no siempre con las mejores personas, y esto como que no augura un buen futuro para nuestro país. Pero yo me atrevería a decir que aquí todos serían responsables de a dónde va este país. Si en el gobierno anterior estábamos claros que la salida de Juan Orlando iba a ser fundamental para avanzar, en este momento los que creen que la salida de Xiomara Castro va a ser fundamental para avanzar están equivocados, porque la perspectiva inmediata es que el país se siga hundiendo más y más en este mar de intereses del narcotráfico, de la corrupción y de un montón de sinvergüenzas colados que andan por ahí. Muchísimas gracias, doña Leticia. Un placer, Eliana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, agradecemos a la licenciada Leticia Salomón, socióloga e investigadora, por aportar desde su análisis a esta situación de país, los hechos de violencia y criminalidad que se están dando y también la situación de ingobernabilidad en los centros penitenciarios a nivel nacional. Se despide de ustedes Eliana Borjas. Quedan invitados e invitadas a continuar con Radio Progreso, la voz que está con vos. Buenos días. Lo que acontece en Honduras y en el mundo lo escuchó en Zona Informativa, una forma diferente de informarse.